Para el dedo un segundo antes de seguir haciendo scroll, porque lo que tienes ahora mismo tirado en el garaje, en el maletero del coche o debajo del fregadero, puede sustituir a 9 productos de limpieza que seguramente has comprado este mismo año. Hablo de esa lata azul y amarilla que todo el mundo tiene y que casi nadie sabe usar de verdad. La compraste para una bisagra que chirriaba, la usaste una vez, la metiste en un cajón y ahí sigue, criando polvo, esperando la próxima vez que algo rechine. Hoy te voy a contar 12 usos del WD-40 que casi nadie conoce, y te lo prometo desde ya. El último de la lista es el que más dinero te va a ahorrar de todos, tanto que cuando lo veas vas a querer rebobinar el vídeo para apuntarlo. Así que no te vayas a mitad de camino, porque justo ahí es donde suele estar lo mejor. Te cuento por qué empecé a fijarme en esto. Un amigo estuvo a punto de tirar una sartén que le había costado un dineral porque tenía el fondo cubierto de una grasa negra, cocinada, pegada al metal como si fuera plástico. Ningún estropajo se la quitaba. Cogí la lata que tenía en el maletero, se la apliqué, esperé un par de minutos, pasé un trapo y quedó como el primer día. Ahí me dije que tenía que compartir esto, porque mientras las marcas nos venden un bote distinto para cada problema de la casa, resulta que ya tenemos guardado algo que resuelve la mitad de ellos. Vamos a bajar de 12 a 1, así que agárrate. El 12 es para los días de frío de verdad. Esos en los que sales de casa y la cerradura del coche o del portal se ha quedado literalmente congelada por dentro. La llave no entra o entra a medias. Y aquí está el primer error que comete casi todo el mundo. Echar agua caliente sobre la cerradura, que es justo lo peor que puedes hacer, porque ese cambio brusco de temperatura puede agrietar el metal y encima deja más humedad dentro, que se vuelve a congelar en cuanto baja un poco más el termómetro. Lo que funciona de verdad es aplicar un chorrito de WD-40 antes de que lleguen las heladas, en otoño, con la cerradura seca. El producto desplaza la humedad de dentro del bombín y crea una barrera que impide que el agua se quede ahí formando hielo. No la descongela después, evita que se congele antes, que es mucho mejor. Y si ya se ha congelado, funciona igual. Aplicas, esperas 2 minutos y la llave entra sola. Un spray descongelante específico cuesta entre 4 y 6 euros y dura una temporada si tienes suerte. Con esta misma lata, cuidas la cerradura del coche, la del portal y la de la bici, y no gastas ni un euro más. Ahora viene uno que no tiene nada que ver con el garaje, y por eso mismo sorprende tanto. El 11 es para la cocina, para esas manchas oscuras que se quedan pegadas en la vitrocerámica o en el acero inoxidable después de meses de cocinar a fuego lento encima. Frotas con el limpiador de siempre y no pasa nada, porque esa grasa ha estado sometida a tanto calor repetido que casi se ha convertido en una capa de plástico sobre el metal. Aplicas el producto sobre la mancha, dejas actuar 5 minutos, pasas una esponja suave y se va. Eso sí, y esto es importante, la placa tiene que estar fría y sin migas antes de aplicar nada, porque si lo haces con la llama encendida, el calor evapora el producto antes de que pueda hacer su trabajo, y además es peligroso. Y después, aclara siempre con agua y jabón, porque esa superficie va a tocar comida y manos de niños. El 10 seguro que te suena si tienes hijos, sobrinos o simplemente compras algo con una etiqueta de precio imposible de arrancar. Ese residuo pegajoso y amarillento que queda después de despegar una pegatina, que acumula polvo y parece que no se va nunca por más que frotes. El WD-40 disuelve el adhesivo, tanto el que es base disolvente como el que es base agua, en un par de minutos. Lo aplicas, esperas, frotas con un trapo y en cristal, metal o cerámica sale sin dejar rastro. En madera pintada, ve con más cuidado y prueba antes en una esquina que no se vea. Un quitaadhesivos específico de tienda cuesta entre 5 y 10 euros. Huele fuerte y sirve solo para eso. Tú ya tienes la solución en el garaje. El 9 es para quien tiene terraza, jardín o simplemente muebles de plástico o resina que pasan el año a la intemperie. Ese plástico blanco que con el tiempo se pone amarillo no está sucio. Se está oxidando por el sol y la lluvia, y eso no lo arregla ningún estropajo. Mucha gente tira de lejía, que aclara algo pero a la larga deja el plástico más frágil y puede manchar las plantas de al lado. Aplicas el producto, frotas con un trapo seco en movimientos circulares, dejas actuar 10 minutos y limpias el exceso. El blanco vuelve, sobre todo si el amarilleo tiene entre 1 y 3 años, y de propina queda una capa que retrasa que vuelva a pasar. Sillas, mesas, macetas, marcos de ventana, todo lo que compraste blanco y que ahora parece que tiene 10 años más de los que tiene en realidad.
Y aquí hago una pausa, porque lo que llevamos hasta ahora, cerraduras que no se congelan, grasa cocinada que desaparece, pegatinas que se van enteras y plástico que recupera su color, son solo 4 de los 12. Todavía quedan los usos que de verdad sorprenden, y ahí abajo llega ese número 1 que te prometí al principio. Si te está gustando lo que estás viendo, dale a seguir ahora mismo, porque en cuanto sigas viendo vas a entender por qué merece la pena quedarse hasta el final. Seguimos con el 8, y este es de los que más le cuesta creer a la gente. Las cremallera atascadas son de esos problemas pequeños que se convierten en un drama justo cuando tienes prisa. La chaqueta que no cierra, la maleta que se queda a medio camino, cuando ya vas tarde para el aeropuerto. Tirar con fuerza es la peor idea, porque lo único que consigues es romper el diente que estaba trabado, y ahí sí que hay que cambiar la cremallera entera. Una cantidad mínima de producto directamente sobre los dientes. Mueves el cursor un par de veces en las dos direcciones, y en menos de un minuto vuelve a correr como si fuera nueva. Si la tela de alrededor es delicada, aplica con un bastoncillo solo sobre los dientes para no manchar. Arreglar el atasco a tiempo te ahorra entre 5 y 20 euros de arreglo en una tintorería o taller de costura. El 7 es de esos que no te ahorran mucho dinero, pero sí un disgusto de verdad. Las macetas de barro que con la humedad y la cal se quedan literalmente soldadas al platillo de debajo. Tiras con cuidado y no cede. Tiras con fuerza y se rompe la maceta. Y a veces esa maceta tiene más valor sentimental que económico. Un chorrito en la unión, dejas que penetre 5 minutos, y los dos se separan solos con un giro suave, porque el producto rompe la tensión que han creado la humedad y los depósitos de cal entre las dos superficies. El 6 es para el garaje otra vez, para las tijeras de podar, los cuchillos, las sierras. Con el uso, las hojas acumulan resina, savia de plantas u óxido superficial, y terminan cortando peor y exigiendo más fuerza cada vez. Aplicas sobre la hoja, dejas un par de minutos, pasas un trapo seco y queda limpia, lubricada y protegida del óxido en un solo paso. Con las tijeras de jardín es especialmente útil porque la savia es muy pegajosa. Si son cuchillos de cocina, después lávalos bien con agua y jabón antes de volver a usarlos, y manténlos siempre lejos del alcance de los niños mientras haces esto. Una herramienta de calidad media cuesta entre 10 y 30 euros, y mantenerla bien cuidada le multiplica la vida útil por 2 o por 3, que no es un ahorro de una vez, es un ahorro que se repite cada vez que no tienes que comprar otra. El 5 tiene que ver con manchas de óxido, pero no en el metal, en la ropa. Esas manchas naranjas que deja un imperdible oxidado o el gancho de un perchero viejo son de las más tercas que existen, porque el óxido se mete dentro de la fibra y el quitamanchas normal ni las toca. Aplicas una cantidad pequeña directamente sobre la mancha, dejas actuar entre 10 y 15 minutos y lavas la prenda como de costumbre. En manchas antiguas, puede que necesites repetirlo una segunda vez. Prueba siempre antes en una costura interior si es ropa de color y ni se te ocurra plancharla o meterla a la secadora hasta que la mancha haya desaparecido del todo, porque el calor la fija para siempre y ya no hay quien la saque. El 4 es para quien tiene niños o nietos pequeños en casa los fines de semana. El rotulador permanente que se les escapa en la nevera, en la mesa, en la puerta del armario. No hace falta rascar ni repintar nada. Aplicas, dejas actuar un par de minutos, frotas con un trapo y la tinta desaparece. En metal, cristal o plástico puedes ir directo. En madera lacada con más delicadeza y probando antes en una zona oculta. Y hay un detalle que casi nadie sabe. Deja una capa fina que hace que el siguiente rotulazo cueste más de quedar fijado. Así que si tienes nietos que vienen cada fin de semana, esto te va a ahorrar más de un disgusto con los muebles. El 3 va para la cocina y el baño, y es de los que más sorprende porque nadie relaciona esta lata con esos espacios. Los grifos cromados acumulan con el tiempo una costra blanca de cal alrededor del caño, y muchos limpiadores antical son tan ácidos que terminan marcando el cromo. Aplicas con un trapo sobre la zona, dejas actuar 5 minutos y frotas con suavidad, y la cal superficial se va sin dañar el acabado. Para depósitos muy antiguos, puede que necesites un par de aplicaciones. Un aviso importante: nunca lo apliques dentro del caño, cerca de la salida del agua, solo en el exterior del metal, y aclara siempre bien con agua y jabón después, sobre todo si es el grifo que usas para beber. El 2 es para el coche, pero no para las piezas mecánicas, que es donde todo el mundo ya sabe que funciona. Es para los vinilos y pegatinas de la luna trasera o de la carrocería,
que con el sol y el calor se endurecen hasta convertir el adhesivo en una pesadilla, y donde los desengrasantes fuertes pueden dañar la pintura. Este producto es seguro sobre el esmalte del coche. Aplicas sobre la pegatina, dejas actuar 5 minutos, levantas una esquina con los dedos o con una tarjeta de plástico y sale entera o en trozos grandes. El residuo que quede se disuelve con otra aplicación y un trapo húmedo. Un taller cobra entre 20 y 50 euros por quitar vinilos. Tú lo haces en 20 minutos en tu propia calle. Y llegamos al 1. Si has aguantado hasta aquí, te lo mereces, porque este es el que más me costó creer cuando lo descubrí, y es el que más dinero ahorra de toda la lista, no porque el producto en sí sea caro, sino porque lo que evitas comprar sí que lo es. El 1 es usar esta lata como restaurador y protector de cuero. Bolsos, zapatos, cinturones, asientos de coche, sofás enteros. El cuero se seca con el tiempo, se agrieta, pierde el brillo, y el mercado te vende una gama entera solo para eso. Limpiador de cuero, hidratante de cuero, protector de cuero, restaurador de cuero, impermeabilizante de cuero, cada uno con su propio bote y su propio precio. Entre 5 y 20 euros la unidad, y muchos con un resultado bastante mediocre para lo que cuestan. Lo que las marcas de productos para cuero no cuentan es que el ingrediente principal de muchos de esos hidratantes es aceite mineral o de silicona, que es más o menos lo mismo que lleva esta lata que ya tienes en casa. Aplicado sobre cuero seco, limpia, hidrata y protege en un solo paso, porque es un aceite que penetra en la fibra, no una capa que se queda pegada encima y termina descascarillándose. Un bolso que lleva un par de años sin ningún tratamiento y que ya empieza a agrietarse por las esquinas puede recuperar un aspecto muy cercano al original con una sola aplicación. Extiendes una cantidad pequeña con movimientos circulares, dejas que el cuero lo absorba durante un cuarto de hora y retiras el exceso con un trapo limpio y seco. Un matiz importante: en cuero muy claro o teñido en colores pálidos, prueba siempre antes en una zona que no se vea, como la parte de abajo del bolso, porque en muy raras ocasiones puede oscurecer un poco el tono. En cuero oscuro, que es el que la mayoría tenemos en casa, puedes aplicarlo sin miedo. Y funciona igual de bien en un sofá entero. Los kits de mantenimiento para sofás de cuero cuestan entre 20 y 40 euros, y con esta lata haces el mismo mantenimiento 2 o 3 veces al año por una fracción de ese precio, que comparado con lo que cuesta reemplazar un sofá antes de tiempo, es prácticamente nada. Así que ahí lo tienes, 12 usos completos, todos con una sola lata que cuesta entre 5 y 8 euros. Cerraduras que no se congelan, grasa quemada que desaparece sin frotar como loca, pegatinas que salen enteras, plástico blanco que recupera su color, cremalleras que vuelven a correr, macetas que se separan sin romperse, herramientas que duran el doble, manchas de óxido que dejan de verse, rotulador permanente que se borra, cal que se va sin dañar el cromo, vinilos de coche que salen sin pisar un taller y cuero que queda como recién comprado. Nuestras abuelas tenían un producto para cada cosa, sí, pero también sabían que a veces una sola cosa bien usada hace el trabajo de 20. Esta lata es justo eso. Si conoces algún uso que no haya mencionado hoy, cuéntamelo en los comentarios, que me encanta leer los que compartís. Y dime cuál de estos 12 vas a probar primero, porque me muero de curiosidad. Si este vídeo te ha servido, compártelo con esa persona que todavía tiene la lata guardada solo para las bisagras, porque le vas a cambiar la vida sin gastarse ni un euro más.